Hola, buenos días. Los saludo aquí desde King's Calling. Una mañana calurosa pero bendecida. Vamos a orar para compartir la palabra. Oramos. Señor, te damos gracias en este día maravilloso. Vamos a abrir tu palabra, Señor, porque sin lugar a duda hoy tú nos direccionarás de una manera poderosa. Tu palabra ya es bendita, Señor, y yo tengo el privilegio de poder compartirla. Espíritu Santo, que seas tú obrando en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la palabra se encuentra en Lucas 2:52. Vamos a comenzar con este versículo. Y el título de este mensaje se llama Dios espera que crezcas. Es una llamada de atención. Dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya. Cuando Jesús nació en este mundo, como sabemos todos cómo vino a nacer en el pesebre, lo que quiero rescatar, remarcar, resaltar es que Él sabía el propósito y aún así, a la hora de ir a la cruz, no quería pasar por ese momento. O sea, aún siendo maduro, lo que te quiero decir es que vas a sentir que no querés hacer lo que debes hacer. Pero la diferencia es que obedeces, sin importar si te gusta o no te gusta. Esa es la diferencia de tener madurez. El mensaje de hoy habla con respecto al crecimiento y Dios espera que tanto vos como yo crezcamos, pero que crezcamos de una manera sobrenatural en lo espiritual. Comienza diciendo Jesús crecía en sabiduría. Dice primero sabiduría porque ¿de qué te sirve ser un grandulón como Goliat? Goliat era grandote, pero no era sabio a la hora de ejecutar, a la hora de hacer algo. David era chico comparado con lo que era el gigante Goliat, pero era tan sabio que pudo vencerlo, sabía cómo debía ejecutar. No solo contaba con Dios David, sino que sabía la estrategia para salir vencedor. O sea, no te confíes en los años que tenés, en el tamaño de tu cuerpo, sino preocupate en ser sabio, en estar creciendo en sabiduría. Como comenzamos el pasaje de hoy, creciendo en sabiduría estaba el Señor Jesús. La madurez espiritual se basa en eso que uno obedece cuando Dios manda. Pero para eso necesitas crecer, no solo en estatura corporalmente, sino en lo espiritual. Cuando un cristiano, acá voy a ahondar un poquito en algunos temas que tal vez no les agrade, pero en realidad esta palabra es de parte de Dios y si te queda el poncho, colócatelo. Cuando uno crece en lo espiritual y vemos o decimos ser personas maduras, déjame decirte que un cristiano maduro es un hijo maduro, es cuando uno no tiene que estar llamando, o sea, el pastor no te tiene que estar llamando, o el líder no te tiene que estar llamando para que vos hagas o vengas a la iglesia. Eso es un síntoma de madurez. Cuando vos estás yendo a la iglesia, estás congregando fielmente como debe ser, porque entendiste que nunca vas a poder pagar la deuda que el Señor saldó en la cruz por vos. Y no estás haciendo más que lo que tenés que hacer, ser fiel, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, como dice la palabra. Pero cuando un cristiano es un hijo maduro, continuamos con el tema, no hay que decirle que ayude, sino que anda buscando en qué puede ayudar. Le pregunta al pastor o le pregunta al líder qué puede hacer. Eso es un síntoma de madurez también. Cuando un cristiano dice ser maduro,
No hay que decirle que no se coma la semilla, sino que esa misma persona madura aparta el diezmo, aparta de su sueldo, y no solamente eso, sino también que está ofrendando, está sembrando en el reino, no al pastor, está sembrando en el reino. Esta persona con madurez entiende que hay que sembrar en el reino. Estamos hablando de personas maduras. Finalmente, un cristiano maduro, crecido, sabe cuál es su ministerio y enseguida se ofrecerá en el área que Dios lo quiere. Y si no hablará al pastor, al líder, para hacer algo que sabe que Dios puso esa herramienta en su mano, y sabiendo que Dios lo usará en esa área y por ende dará mucho fruto y también será de bendición. Estamos hablando de personas maduras. Pero dice el versículo, y en estatura. Era necesario que Jesús crezca en estatura por la lógica, a menos que sea un pariente de los enanos, sino cualquier niño crece y crece, pasando por todos los estados, de bebé a niño, de niño a preadolescente, de preadolescente a adolescente, y de adolescente a joven, y de joven a un hombre, y así sucesivamente. Todos sabemos cómo crecen las personas. No estoy enseñando nada que no sepan. Si bien el cuerpo va a crecer, porque es necesario para ciertas cosas que uno crezca, que tenga el crecimiento, o sea grande, especialmente para ciertos trabajos o para ciertos deportes, etc. Se necesita tener un cuerpo crecido, eso es normal y así debe ser, si no estaríamos en problemas. Pero en el plano espiritual no te confíes, porque el poder no radica en el tamaño, sino en cuánto tenés del Espíritu, cuánto tenés de parte de Dios, cuánto crecimiento tenés en lo espiritual. Por eso te dije, no te confíes. Iglesia, Dios espera que crezcas en lo espiritual, no que siempre seas un bebé espiritual. Dios anhela que sus hijos tengan crecimiento espiritual. Vamos a ver lo que hizo Jesús con la higuera que no daba fruto. Fíjate lo que dice Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, cuando volvía de la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más de ti crezca fruto. Y luego la higuera se secó. No te estoy diciendo este versículo para asustarte, sino para que te muevas, que empieces a activar. Porque si estás haciendo, no estás haciendo nada en el servicio al Señor, no estás creciendo. Déjame decirte que no estás creciendo, porque si no, habría evidencias de tu crecimiento. Y te la complico un poquito más, con una preguntita. ¿Qué evidencia estás dando de tu madurez espiritual? Y te pincho un poquito más el globo. El venir cada domingo a sentarte a escuchar un mensaje no es señal de crecimiento. Es tu deber como hijo. Es tu deber como hijo estar el domingo en la casa de Dios. Es importante que estés en la casa de Dios porque obviamente entendiste que el Señor es tu Salvador, Él es tu Señor y así debe ser. Pero no es señal de crecimiento. Una vida crecida tiene otros aditivos, tiene otros condimentos. Vamos a leer la historia del Señor Jesús en el templo. Dice la palabra que iban sus padres, dame un minutito que está. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, iban caminando ellos y los padres no se habían dado cuenta. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos.
Pero como como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Fíjense en que había pasado un día que los papás se dieron cuenta que faltaba. Y aconteció que en 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijeron, su madre dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba junto con ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Me maravilla este pasaje porque él estaba entre los grandes. Amada iglesia, Jesús era niño cuando esto sucedió. Estaba enseñando en la sinagoga a los maestros, hablándoles a los rabinos, maestros de la Torá, porque era sabio. No dice que era grande, él era niño, era sabio, tenía crecimiento espiritual. Y ustedes me podrán decir, sí, pastora, pero él era el Hijo de Dios. Sí, perfecto, era el Hijo de Dios, pero hasta el momento él era un niño, y como todo niño le pasan cosas que a veces no las entiende, hasta que pasan los años y uno recién logra entender cosas que cuando es niño no tiene el raciocinio para entender. Y lo mismo le habrá pasado a él. Estaba entre los adultos enseñando y pasados los años hasta él mismo se habrá maravillado de que cuando era niño él hablaba ya con sabiduría. Porque Jesús no creció, no nació con 33 años y con el ministerio. Él tuvo que pasar por todas las etapas que pasaron ustedes, que pasé yo. Y les comparto esta palabra realmente porque tenía otro mensaje, pero Dios me ha movido a compartir esta palabra en esta mañana, hablando de la falta de crecimiento que tienen las personas dentro de la iglesia. Ayer comenzó la escuela bíblica Pequeños Gigantes International, y déjenme decirles que se necesitan manos para ayudar. La tarea con los niños es mucha y Dios espera que se comprometan con la obra. La obra no es solo del pastor, la obra no es solo del líder, la obra es de la iglesia, y la iglesia somos todos los nacidos de nuevo. Si vos sos iglesia y yo soy iglesia, somos personas nacidas de nuevo. Déjenme decirles que crecer es crecer en tamaño, es aumentar el tamaño de un ser vivo, de un niño, por ejemplo, como lo hemos leído, pero aumentar también la cantidad y la intensidad o la importancia de una cosa. Entonces, entendiendo lo que significa crecer, ¿estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en sabiduría, en el plano espiritual? ¿Estamos creciendo? Porque tiene que haber evidencia, amada iglesia, de que estás creciendo en la fe, de que estás haciendo las cosas que debes hacer, que Dios pone en tu mano para que hagas. Déjame decirte que tiene que haber evidencia. Y hoy estamos en los últimos tiempos donde vemos que las personas, en vez de crecer, están decreciendo. Creciste en tamaño, creciste en intensidad, en importancia, en las cosas espirituales en este tiempo. O todavía sos de los que en la semana no oran, no leen la Biblia. Si estás dentro de cualquiera de estos dos grupos, déjame decirte que estás en el área de decrecimiento. Y si no estás creciendo, estás decreciendo. Lo contrario o al revés del crecimiento. Esto es en la ley física, pero también es en la ley espiritual. Amados, esto es ley. Si vos no estás creciendo, estás decreciendo. ¿En cuál de los dos grupos te encontrás en este día? ¿Con cuál de los dos grupos te estás identificando? ¿Con los que crecen o con los que decrecen? ¿Cuál es tu grupo? Yo quiero creer realmente, o quiero pensar, o es mi oración que en esta mañana estés dentro del grupo que crece, de aquellos que dicen,
Pastor, yo estoy aquí para ayudar, ¿en qué área me necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué área puedo servir? O estás hablando con tu líder de qué es lo que podés hacer. Mis amados, yo tengo autoridad para compartir esta palabra. Hace 30 años camino de la mano del Señor y recuerdo que era una jovencita en mi primer año de iglesia. Yo pertenecía a un grupo de jóvenes adultos mayores, jóvenes de 20 a 30, y recuerdo haber hablado con mi maestro y haber hablado con mi pastor para poder ser ayudante de maestro, porque yo quería aprender a enseñar a los niños. Y comencé como ayudante, hablé con en ese momento mi maestro, y después hablé con mi pastor para decirle que yo quería ser ayudante, entonces que me ponga con una persona en la cual yo podía colaborar para aprender. Entonces, con la autoridad que tengo en esta mañana, te pregunto nuevamente, ¿estás creciendo o estás decreciendo? Tiene que haber evidencia en tu vida de que estás creciendo. Y es el deseo de mi corazón que puedas crecer en lo espiritual. Recordá que no es solamente el tamaño, sino en qué área estás creciendo. Estás creciendo en lo espiritual y es necesario que crezcas en lo espiritual. Vamos a orar para terminar en esta mañana, porque Dios espera que vos crezcas en lo espiritual. Este es el título del mensaje. Amado Dios, en esta mañana yo quiero pedirte por todos aquellos que están escuchando el mensaje para que puedan entender que deben crecer en lo espiritual. Señor, tú eres maravilloso, pero tú esperas que ellos tengan crecimiento espiritual. Tú esperas, Señor, que tu pueblo sea un pueblo crecido para que no claudique en dos caminos, Señor, sino para que sea fiel, para que te sirva, para que te honre. Padre amado, en el nombre de Jesús en esta mañana te pido por cada uno de ellos, para que tú estés obrando en sus corazones y tú estés moviéndolos a examinarse en qué área necesitan crecer. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de ellos. Amén. Amén. Mis amados, recuerden, si no están creciendo, están decreciendo. Entonces, en esta mañana, entendiendo eso, podemos examinarnos y decirle al Señor que nos ayude a crecer. La idea de Dios es que estés creciendo, no decreciendo. Los bendigo, les mando un abrazo aquí desde Kings Calling, a Viva Tallahassee, como siempre, y nos volveremos a encontrar cuando así Dios lo disponga y pronto. Mientras tanto les digo bye bye. Bendiciones. Gracias, Señor. Aleluya.